La izquierda mexicana, la mayoría de las veces, ha apoyado a los candidatos priistas de México a la presidencia de la República Mexicana y esta ha sido su tónica durante toda su vida, desde 1921, desde hace 100 años. Y López Obrador ha sido su décimo candidato a la presidencia de la República, su décimo candidato priista del Partido Revolucionario Institucional, el cual esta vez llegó a la presidencia de la República. Y vamos a ver un pequeño recuento de las veces que la izquierda mexicana ha sido parte del sistema económico pequeño burgués, de la pequeña industria mexicana, de esa pequeña burguesía histriónica, chillona. Comencemos. La izquierda en México, la mayoría de las veces ha apoyado candidatos para la presidencia de la República a los propios candidatos del otrora partido oficial, del Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que actualmente quien gobierna en México es Andrés Manuel López Obrador por el partido Morena, en el cual toda la izquierda lo apoyó, casi toda. Y a continuación indicamos algunos de estos lamentables casos, producto a veces del oportunismo o del atraso intelectual de la izquierda. El Comité Nacional del Partido Comunista de México declara formalmente que siendo campesina la inmensa mayoría de la población mexicana y siendo obrera la única minoría considerabilísima y activa, el gobierno de México debe ser emanado de fuerzas que son el verdadero pueblo y, en consecuencia, el Partido Comunista de México apoyará aquella candidatura a la presidencia de la República que reúna la mayoría de las corporaciones campesinas obreras. Es decir, en su primera participación electoral, el Partido Comunista Mexicano, por el solo hecho de que tenían las grandes corporaciones, eran de campesinos y obreros, eran del gobierno, por ese solo motivo lo apoyaron. Es decir, no les importó los principios, los objetivos a largo plazo, si era la mejor opción para el país, y etcétera, o abstenerse o lo que sea, pero no, decidieron apoyar a Álvaro Obregón, pero no porque Álvaro Obregón representara la mejor opción, sino porque había obreros ahí. Es decir, nada de principio. Se percibe pues que los comunistas, que las organizaciones campesinas controladas por el gobierno, cuyos líderes estaban vinculados estrechamente con el Estado y formaban parte del aparato estatal, constituían corporaciones burocráticas ligadas al gobierno, más o menos en la forma que estaban hace 6 años. El candidato gubernamental de la mayoría era pues lo mismo que actualmente son los candidatos priistas apoyados por las mayorías de las corporaciones oficiales. No comprendían gran cosa, de allí el absurdo de exhortar a apoyar al candidato de la mayoría de las corporaciones. Esto es una contradicción en sí misma. La sucesión presidencial ocasionó una rebelión de una parte de los gobernantes porque el presidente Álvaro Obregón apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles y había miembros de esta que aspiraban a la presidencia. El titular de la Secretaría de Hacienda del régimen de Obregón, Adolfo de la Huerta, encabezó la rebelión y el PCM apoyó a Obregón y a Calles contra de la Huerta, participando incluso en la lucha armada contra este. El levantamiento fue reprimido en poco tiempo. Es decir, en los momentos difíciles, el Partido Comunista Mexicano pequeño burgués, en momentos difíciles, tira a la borda todos sus principios, aunque estén equivocados o acertados, y se alía con el sistema sin importar. Y pudiera estar correcto que haga alianzas, pero el motivo por el cual las hace no son justificables. Pudiera ser que Calles y Obregón fueran progresistas, que trajeran más desarrollo de las fuerzas productivas para el país, más que otro candidato, pero ese no es el motivo por el cual ellos deciden elegir aliarse. Otra vez, en julio de 1927, el PCM, el Partido Comunista Mexicano, decide apoyar a tiempo a Obregón para reelegirse como presidente. El PCM explica: el general Obregón representa el ala derecha de la pequeña burguesía nacional. Es el representante de aquellos elementos que aspiran a la reconstrucción nacional a base de la industrialización del país y de la creación de un capitalismo nacional, de una burguesía nacional fuerte e independiente de la influencia extranjera. Y ellos mismos lo han dicho. Aquí está. Apoyan a Obregón porque ellos consideran que representa el ala derecha de la pequeña burguesía nacional. Su interés es apoyar a la pequeña burguesía nacional. Y en su mundo,
Ellos creen que la pequeña burguesía va a reconstruir y a industrializar el país, crear un capitalismo nacional y una burguesía nacional fuerte, cuando en los hechos el PCM toda su vida es y ha sido enemigo de la gran burguesía. La pequeña burguesía no representa los intereses del capital, del capitalismo nacional, como cree el PCM. Representa sus propios intereses mezquinos de tenderos artesanales, pero no representan los intereses de una gran industria como los grandes supermercados o una planta industrial de autos o de la industria aeronáutica. No, no, para ellos la pequeña burguesía nacional es el que tiene 1 o 10 empleados y ese es su ideal. Desean que progrese ese tipo de burguesía, pero a la vez se contradicen ellos mismos, el PCM y todos esos ideólogos o intelectuales. No comprendían gran cosa, de ahí el absurdo de exhortar a apoyar al candidato de la mayoría de las corporaciones. Y ese. En las elecciones de 1932, el PCM organizó el bloque obrero y campesino para participar en forma independiente en la campaña electoral. En su programa electoral se apunta: el bloque se enfrentará con su programa y candidatos propios al partido fascista gubernamental, el PNR. Como aquí pueden ver, ya en ese entonces el PCM utilizaba el término de fascista o fascista para referirse a un enemigo que ellos identifican como los capitalistas clásicos, el gran capital. Ellos pensaban que Lázaro Cárdenas representaba a un gobierno fascista. Las elecciones pasadas han sido ganadas por el PNR, que no tuvo prácticamente contrincante. El gobierno puso en juego todas sus chicanas: no registro de candidatos, no impresión de boletaje, empadronamiento solo de sus partidarios, y si esto no fuera bastante, un despliegue de fuerzas policíaca y militar, cual si la ciudad estuviera en estado de sitio. Los votos del bloque obrero y campesino no fueron contados debido a no haberse cumplido todas las formalidades legales, falta de impresión de 8 ejemplares del periódico del bloque, etcétera. Como podemos ver, desde entonces los gobiernos priistas y expriistas mismos se comportaban en esencia igual que en la actualidad. Durante las elecciones de 1934, la consigna que difundió el PCM fue en esta ocasión: ni con calles ni con Cárdenas. Durante las elecciones de 1934, la consigna del PCM fue: ni con Calles ni con Cárdenas. Hernán Laborde, del PCM, fue candidato a la presidencia de la República en 1934, aunque al día siguiente se entregó el PCM en cuerpo y alma al gobierno de Lázaro Cárdenas. Tanto hablar y hablar y hablar, a fin de cuentas, se entregaron al gobierno. Negociaciones, ¿qué? Lo que sea, no sabemos. En 1937 tuvo un pleno del comité del PCM en el que se resolvió la famosa unidad a toda costa, que significó la entrega incondicional de todos los cuadros sindicales a la CTM y el apoyo irrestricto al gobierno de Lázaro Cárdenas, aunque este no lo quisiera. Es necesario apoyar las candidaturas de la CTM y del PNR, agrupando la mayor cantidad de fuerzas contra las candidaturas reaccionarias. La unidad a toda costa, fíjense nada, a fuerza querían ser parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, a toda costa, y agrupando la mayor cantidad de fuerzas contra las candidaturas reaccionarias. Es sabido que Lázaro Cárdenas no representaba los intereses de la burguesía y sobre todo de la burguesía liberal, sino que la atacaba. Fue muy famoso por su institucionalización del indigenismo, del apoyo a la pequeña producción ejidal, a los artesanos, a las expropiaciones, la famosa expropiación petrolera, que se lo quitó a los capitalistas extranjeros. El PCM entiende por candidaturas reaccionarias o fuerzas reaccionarias a la gran burguesía, al capitalismo liberal. Claro, están totalmente equivocados. Las fuerzas o candidaturas reaccionarias son las que defienden modos de producción atrasados o vetustos, como ejidos, el indigenismo también, en los tipos de propiedades que existen en el sur del país, como en Oaxaca, en Guerrero. Vemos que el PCM se deslumbró con Lázaro Cárdenas sin nada, un tipo de comunismo pequeño burgués, ramplón y simple. Posteriormente, los comunistas concluyeron que debían incrementar su apoyo a Cárdenas y aún ingresar al partido oficial. En diciembre tuvo lugar un pleno del Comité Central. El pleno precisó que el gobierno de Cárdenas llevaba a cabo tareas nacionales democráticas y antiimperialistas de la revolución en este momento, y que la política de Cárdenas facilita la lucha.
todos los comunistas deben adherirse individualmente al PNR. El 30 de marzo del 38 se constituyó el Partido de la Revolución Mexicana. Una delegación fraternal del PSM participó en el Congreso Constitutivo, la cual intervino expresando: queremos que se nos permita arrimar el hombro y poner el pecho en la obra y en la lucha común, que se nos señale el sitio y las condiciones en que dentro del gran partido de la Revolución Mexicana podemos cumplir con nuestro deber. Es decir, el PCM, por el solo hecho de ser pequeño burgués, defensor de movimientos retardatarios, reaccionarios, como la defensa del indigenismo y del ejido, y por ser antiimperialista. La pequeña burguesía es antiimperialista. Marx no era antiimperialista. Marx consideraba que el imperialismo, es decir, los ingleses, al llevar sus influencias y dominios a otros países, llevaban la civilización, el progreso. Así lo expresó varias veces explícitamente Marx en sus estudios sobre la India, en sus estudios sobre México, en sus estudios sobre Estados Unidos, en el propio manifiesto y en el mismo Capital, en su obra cumbre. El país más desarrollado no hace sino mostrar, al menos desarrollado, al que está menos desarrollado, la imagen de su propio futuro. Es decir, los países atrasados deben de tratar de imitar lo más rápidamente posible a los países desarrollados. En ese entonces el país más desarrollado era Inglaterra, hoy es Estados Unidos y Japón, y es a los cuales hay que imitar cómo fabrican las cosas, cómo fabrican las mercancías. Es decir, el PSM siempre se ha equivocado, siempre ha estado equivocado atacando al capital, a los capitalistas. Es un error garrafal que solamente lleva al atraso. Inclusive el PSM y otros grupitos secuestraban a capitalistas, sobre todo a capitalistas industriales, por motivos de expropiación. Inclusive mataron a uno, al regiomontano Eugenio Garza Sada. Es decir, los marxistas han hecho todo lo contrario de lo que Marx pensaba. El 30 de marzo de 1938 se constituyó el Partido de la Revolución Mexicana, recordemos. Y aquí les voy a señalar, aquí está la clásica bandera del imperialismo, que hay que atacar al imperialismo, que el capitalismo oprime. Esas son banderas del nuevo Partido de la Revolución Mexicana, que sería el PRI, el que hoy es Morena. Es un partido anti-gran capital, anticapitalista, por esencia. Dice que defensor de los obreros, cuando realmente utilizan a los obreros para limitar el crecimiento o sobornar a las grandes industrias. Vean esto, yo lo hice. Aquí Marx señalando, las puse aquí, la tesis principalísima de Marx, que viene en el prólogo, en la intención del libro del Capital, en el cual todo marxista académico se brinda, dice Marx. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Ese es el camino que hay que seguir. En todas las demás esferas nos atormenta no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Con palabras mías, nos atormenta no solo los capitalistas, sino que por la falta de capitalistas, además de las miserias modernas, nos agobia las miserias heredadas, resultante de que siguen vegetando modo de producción vetustos. Una nación debe y puede aprender de otras, es decir, del país de la nación más avanzada. Esa es la tesis. Obviamente, a quien hay que seguir es al gran capital, a los que producen las grandes cosas y barato. Aquí voy a hablar un poquito de qué es la pequeña burguesía. En las propias palabras de Marx, dice que existen tres grandes clases en la que se divide la sociedad burguesa moderna, que es los capitalistas, la pequeña burguesía y los obreros y el proletariado. Pero bueno, estas tres grandes clases son las que llevan la política correcta para Marx. Es decir, ¿con cuál de estos grupos hay que aliarse? ¿Con los capitalistas, o sea, con el gran capital, o con la pequeña burguesía? Obviamente que Marx a veces llevó su política en alianza con el gran capital, con la gran burguesía. Así lo dice en el Manifiesto Comunista. Léanlo. Al final, ahí viene. Nosotros participamos en la lucha al lado de la gran burguesía y en sus escritos nunca los... Y sin embargo, a la pequeña burguesía se burla de ellos, los llama cobardes, chillones y reaccionarios. ¿Con quién crees que se aliaría
Mar. Estas son las tres grandes. Ya aclarado lo anterior, sigamos. En ese entonces, en el PRM había tres aspirantes principales a la candidatura por la presidencia de la República: Almazán, Camacho y Mujica. El Partido Comunista, como de costumbre, apoyó al sistema oficial contra los disidentes, a quienes colocaba inmediatamente en el campo de la reacción. Almazán formó el Partido Revolucionario de Unificación Nacional y hay evidencia de que ganó por amplio margen las elecciones y que Cárdenas cometió uno de los mayores fraudes electorales en la historia de México para imponer a Ávila Camacho. Se han reconocido documentos que demuestran que el mayor fraude electoral ocurrió en 1940, cuando el general Ávila Camacho fue impuesto descaradamente por el cardenismo. No solamente el triunfo abrumador y legítimo del general Almazán. Y este es el cuarto candidato que apoyó el Partido Comunista Mexicano en representación de la izquierda mexicana errática en toda su vida. El PCM, como es natural, dado sus antecedentes, se unió al coro contra la oposición al régimen, esgrimiendo, como siempre, calificativos como reaccionario, fascista. En un pleno del comité en septiembre del 39, Hernán Laborde rindió un informe titulado "El enemigo es Almazán", donde se dice lo siguiente: el enemigo es Almazán y para vencerlo es preciso marchar todos juntos con Ávila. Y como ven, lo más seguro que no era fascista o reaccionario. Vuelvo a repetir, reaccionario son los grupos que quieren volver la rueda para atrás, a modo de producción antiguo. Por eso, reacción para atrás. Y fascista se usaba y se usa para calificar al gran capital, lo cual es totalmente erróneo. Fascismo es como un término político, no tiene que ver con economía, si la empresa es grande o chica. Está fuera de lugar. Mal usan el término fascista. El PCM antes y hoy, sus hijos, los marxistas actuales. La izquierda mexicana, la izquierda marxista, siempre ha optado por apoyar a candidatos priistas anticapitalistas que se caracterizan por frenar el desarrollo de la civilización, además cuyas medidas son apoyar a la pequeña burguesía y demás clases retardatarias como el lumpenproletariado, el indigenismo, a la propia burocracia estatista beneficiada de las expropiaciones y de empresas estatales tales como Pemex, CFE, UNAM, UAM, IMSS. Dichas alianzas y rumbos han sido totalmente equivocadas, erróneas. Nada justifica el que la izquierda siempre esté atacando a la gran burguesía, no tan solo expropiándole sus propiedades, sino o imponiendo su desarrollo, sino a veces secuestrándolo o asesinándolo, como fue el caso de Eugenio Garza Sada. La izquierda de México en general y los comunistas en particular tomaban siempre la opción equivocada, a pesar de que veían las contradicciones de sus actos. Veían, por ejemplo, que el PRM era una organización dependiente del gobierno y sus órganos medios y de base son nombrados desde arriba y no electos por la masa. Pero al mismo tiempo decían que el PRM contiene las fuerzas fundamentales del Frente Popular. Ha jugado y juega un papel progresivo. En 1942 se publicó una declaración de principios y programa del PCM. En su documento se resumen las concepciones que sostenía el partido y su línea en la práctica y que se expresaba en la política de unidad nacional pregonada por el gobierno y apoyada por los comunistas. Declaraban abiertamente contra el PAN y otro grupo de derecha hasta pugnar por su aniquilación y al mismo tiempo apoyar al régimen gubernamental antidemocrático. Decían que luchaban por la independencia del movimiento obrero y en la práctica apoyaban la subordinación al gobierno y ellos mismos se subordinaban a él y declaraban que el socialismo no está a la orden del día. Vemos cómo expresaban todo esto los propios comunistas en su declaración de principio. Bueno, en eso de que el socialismo no está a la orden del día, tenían la razón. El Partido Comunista luchaba por la reorganización total del Partido de la Revolución Mexicana, de tal manera que sea un bloque de organizaciones y a la vez un frente de todas las fuerzas democráticas en el que se encontraba nuestro partido y las corrientes que representan a los hombres más significados de la Revolución Mexicana. El Partido Comunista tratará de que el PRM reorganizado sea una fuerza que contribuya al desarrollo nacional mediante un programa de unidad nacional. Consecuentes con su planteamiento de unidad nacional, los comunistas hicieron suya en 1945 la candidatura de Miguel Alemán a la presidencia de la República. En el mes de abril del mismo año, un ala del Movimiento de Liberación Nacional organizó el Frente Electoral del Pueblo. El lanzamiento del FEP y el apoyo de Lázaro Cárdenas al candidato oficial dividieron definitivamente al MLN, que no tardó en dispersarse mientras Cárdenas regresaba al seno del régimen y guardaba silencio. Después, el FEP, del cual el PCM formaba parte,
postuló al dirigente campesino Ramón Danzós Palominos como candidato a la presidencia de la República en 1960. En la época de Adolfo López Mateos, el PCM se desistía de apoyar candidatos del partido oficial y pugnaría por participar en la lucha electoral enarbolando sus propios planteamientos y programas. Por ejemplo, en 1976 postuló a Valentín Campa para presidente de la República. Ahora optaría por el camino del parlamentarismo y la democracia como medio de lucha. Arnoldo Martínez Verdugo en 1982, el candidato del PSUM a la presidencia con pocos resultados, tal vez por ello, poco después, una vez más le fue cambiado el nombre. Pero Valentín Campas y el PSUM igual eran representantes que atacaban a la pequeña, que atacaban a la gran burguesía, al capitalismo en sí. El PCM era un representante del socialismo despótico. Ese término lo acabo de formar ahorita. Aunque en 1982 continuaron con sus colaboraciones con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que donde más se vio fue cuando se manifestó el Partido Socialista Unificado de México en apoyo del gobierno por la estatización de la banca. El PSUM planteaba una revolución socialista y que tenía el mismo contenido que todas las demás que planteó el PCM, es decir, proyectos inútiles. Pero siguió planteando candidatos independientes del partido otrora oficial. La vieja izquierda del Partido Comunista Mexicano fue absorbida por el PRD y aniquilada por las ambiciones en el ejercicio del poder. En la conformación del PRD, los expresumistas aceptaron la condición de los expriistas de tener ellos la mayoría del Consejo Nacional y en el Comité Ejecutivo Nacional del 89. Posteriormente, Cuauhtémoc Cárdenas fue 3 veces candidato a la presidencia de la República por el PRD. Esta izquierda pequeño burguesa, 3 veces, la quinta y la sexta y la séptima vez apoyaron a Cárdenas para la presidencia de la República. Aquí un poco de su propaganda. Y el octavo candidato y noveno y décimo de la izquierda mexicana fue Andrés Manuel López Obrador, enemigo clásico del gran capital mexicano, de los capitalistas mexicanos. No es enemigo de los capitalistas extranjeros, aunque siendo preciso sí lo es, pero sabe que la economía mexicana no puede prescindir de ellos, no puede expropiar o ahuyentar los capitales extranjeros, se derrumba la economía. No estoy diciendo que esté mal que estén aquí los capitales extranjeros de las grandes ensambladoras. Andrés Manuel López Obrador revela que tuvo una formación priista, no viene de una cultura de izquierda, carece de formación marxista y más bien abrevó en la izquierda priista que osciló entre Jesús Reyes Heroles y el Partido Popular Socialista. López se metió al PRI en la campaña del poeta Carlos Pellicer en 1976, designado por dedazo por Echeverría para ser senador priista. Luego escaló posiciones priistas hasta ser presidente estatal del PRI bajo la conducción nacional de Carlos Salinas. Miguel de la Madrid inició su campaña en 1981 con Carlos Salinas como director del IEPES y con la asesoría de Camacho y González Pedrero como coordinador. Andrés Manuel López en ese año fue nada menos que director del CEPES, Centro de Estudios Político, Económicos y Sociales, la filial tabasqueña del IEPES del PRI. En la campaña presidencial de Salinas de 1987-88, González Pedrero fue director general del IEPES y en Tabasco operó Andrés López a favor de Salinas, con Camacho como su director político. Camacho es diputado perredista y fue diputado perredista y consejero de Andrés López y González Pedrero. Sigue como asesor del jefe de gobierno del DF y González Pedrero rompió con Salinas y luego López se salió del PRI y los dos se reencontraron en el PRD. Esa es la historia de su formación priista, la cual la izquierda mexicana lo aceptó y lo acogió como un mesías, el famoso mesías tropical. Todo lo que diga es verdad. 3 veces candidato de la izquierda, ahorita vamos para el 5º año y pues es un país que está en medio de la violencia como nunca. La tasa de homicidios ha crecido, tenemos las ciudades más peligrosas del mundo. Colima, Ciudad Obregón. Los capitalistas, el gran capital, pues prácticamente no existe ya. Si acaso
Antes el Gran Capital estaba, o los representantes clásicos del Gran Capital estaban en Monterrey, hoy están en Culiacán. Hay mucho dinero en Culiacán, en Sinaloa, por la producción y tráfico de drogas. Y es lo que exporta México, drogas. No ha logrado exportar el año pasado ni un solo auto mexicano, tampoco el año pasado, ni este año tampoco un solo auto mexicano. El año antepasado, en 2020, creo que se exportaron 6 autos mexicanos a Guatemala solamente. Prácticamente no existe burguesía nacional. Y la poca que hay, la atacan, como al señor Larrea, a Germán Larrea, del Grupo México, el Grupo FEMSA, los grandes capitales, el Consejo Económico Empresarial, defiende la Pachamamba, los grupos indígenas y otros sectores no productivos como LGBT, ejidos, el apoyar hacer inversiones o apoyar al sur, que realmente la tasa de beneficio o de ganancias son muy pocas. Es un representante clásico de la pequeña burguesía. Y no tan solo de la pequeña burguesía, sino de la Pachamama, del amor a la naturaleza, el amor al perrito desvalido. Hoy los hombres están olvidados. No hay ningún programa para hombres. Son los que más se mueren en las calles. El 90% de los homicidios son de hombres. Igual los suicidios, el 90% o el 80% son de hombres. Los hombres viven menos que las mujeres. No hay ninguna secretaría, ningún apoyo, ninguna ley que beneficie al hombre. Ninguna secretaría, ninguna dirección, ningún programa. Hoy México tiene el primer lugar en LGBT a nivel mundial. Y así terminamos con esto que es la izquierda mexicana siempre ha equivocado su política económica, sus propuestas económicas del país, que en resumen es apoyar al pequeño capital o a modo de producción antiguos y también apoyar candidatos gubernamentales que representan a estas clases que no representan la civilización, sino a la